nombre es Tatiana Moreno, soy residente de segundo año de pediatría y junto con la asesoría de la doctora Claudia Liliana Lozada y la doctora Adriana Patricia, les traemos este tema. A ellas, primero que todo, quiero agradecerles por el acompañamiento para la presentación. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito del jarabe de maíz de alta fructosa, que sé que es un tema muy desconocido para muchos. Entonces, vamos a hablar de eso. Pues aclarar una de esas dudas, saber qué es el jarabe de maíz, si es un edulcorante sano o, como dicen muchos autores, si es algo tan tóxico como el etanol. Los objetivos que tenemos con esta charla es brindar una información acerca del jarabe de maíz de alta fructosa y de los efectos de productos artificiales en los alimentos para prevenir secuelas a largo plazo, teniendo en cuenta que antes de ser médicos somos educadores y que como pediatras tenemos un papel mucho más importante en la educación, tanto en los padres como en los niños y en toda la sociedad. Esto es lo que les propongo para el día de hoy. Primero hablaremos un poco de la definición del metabolismo y la absorción de la fructosa, de epidemiología, algunos usos del jarabe de maíz de alta fructosa, su relación con la esteatosis hepática, el asma, la obesidad, algo sobre la ley de etiquetado nutricional y cómo estamos en Colombia con respecto a eso. Para iniciar con la definición, tenemos que la fórmula de la fructosa va a ser carbono 6, hidrógeno 2 y oxígeno 6. Es un hidrato de carbono simple, ya que está compuesto por un monosacárido y una cetohexosa, ya que está compuesto por un grupo oxo y hexosa porque tiene 6 átomos de carbono. También es llamado la azúcar de las frutas o la lebulosa, y pues ya que lo encontramos en la fruta, las verduras, la miel y otras plantas. Y en cuanto a su aporte energético, va a ser de 4 kilocalorías por gramo, y al igual que la glucosa. En cuanto a la obtención de la fructosa, tenemos que la fructosa se va a obtener por hidrólisis enzimática del almidón, que el producto final va a ser la glucosa, que por acción de la glucosa isomerasa se puede convertir en fructosa, y a la inversa también esto puede pasar, ya que son isómeros. Tenemos que la fructosa es el más dulce de los carbohidratos y en la industria alimentaria se va a utilizar más como un endulzante en varios alimentos, como en la repostería, para bebidas refrescantes, en los cereales, pero también tiene usos en los medios de cultivo, principalmente en las bacterias productoras de ácido láctico. En cuanto al jarabe de maíz, ya como tal, tenemos de que se va a obtener de la molienda húmeda de ese grano de maíz, también por una acción de una glucosa isomerasa. De esto se empezó a hablar en 1965 con un científico japonés que vio que por medio de la silosa hexomerasa streptomyces, que al trabajar a una temperatura de 80 grados centígrados y necesitando solo como cofactor el magnesio, podía realizar la producción comercial de la fructosa. Al inicio fue a pequeña escala y se obtenía fructosa al 48%. Esto fue evolucionando y en 1978 ya se introdujeron varias técnicas de fraccionamiento cromatográfico ya a gran escala y permitía ya la producción de jarabes de glucosa hasta con un 55% de fructosa hasta la fructosa pura. En cuanto a los tipos de jarabe de maíz que tenemos en el momento, está el jarabe de maíz del 42%, que es el que se va a utilizar más en la repostería, que tienen 42% de fructosa, 53% de glucosa y 5% de azúcares. Y el 55%, que es el que se va a utilizar más que todo en las bebidas, en los refrescos, tiene un 55% de fructosa, 41% de glucosa y 4% de otros azúcares. Y ambos pueden tener hasta el 20% de agua. Entonces aquí al comparar, si le ponemos un poder endulzante a la sacarosa, que es el azúcar de mesa que tenemos
le ponemos un valor de 100, tenemos que el jarabe de maíz va a tener un poder de 130, la fructosa de 173 y la glucosa es mucho menor al 74. En cuanto ya al metabolismo, los seres humanos, al igual que muchas especies, vamos a poder metabolizar esa fructosa directamente de diferentes fuentes. Entonces tenemos que esta absorción se va a dar en el borde del cepillo de la parte inferior del duodeno y el yeyuno. Allí va a ser transportado por el transportador de glucosa tipo 5 o el GLUT5, y vasolateralmente va a estar ubicado el GLUT2, que es el que va a translocar esa fructosa a la circulación. Digamos que esta, al no depender de la insulina, va a entrar directamente a la célula. El 70% del metabolismo el 70% o más del metabolismo de la fructosa se va a dar en el hígado. Entonces, una vez ya en esa célula, acá hay como una pequeña diferencia, tenemos que en la sacarosa, cuando hay consumo de sacarosa, esta va a entrar a la vía de la glucólisis. Allí lo que se va a producir es piruvato, lactato y el acetil-CoA, y ese acetil-CoA lo que va a liberar es ATP y CO2 y citrato. El citrato y el ATP lo que van a hacer es como un feedback negativo sobre la fructoquinasa y va a controlar, esa vía glucolítica. Mientras que cuando hay consumo de fructosa que entra a la vía de la fructolisis, esto no se va a dar, este mecanismo de feedback negativo no se va a dar. Entonces va a haber acetil-CoA y glicerol que van a estar produciendo átomos constantemente de carbono, lo que va a ayudar a la producción de triglicéridos y ácidos grasos, que lo que van a llevar a estimular la adipogénesis y aumentar el tejido adiposo. Este es un artículo que hablaba principalmente de la esteatosis hepática. Tenemos que cuando se aumenta esa entrada de lípidos, cuando la entrada de lípidos sobrepasa la producción, se va a aumentar la lipogénesis, al igual que cuando hay reesterificación de esos ácidos grasos, y por endocitosis también mediada por los LDL de los triglicéridos remanentes que quedan, va a haber un aumento de la beta-oxidación y de la síntesis de triglicéridos de baja densidad, que nos va a llevar a acumulación de lípidos en el hígado. Y esto nos va a llevar, si hay un consumo crónico de fructosa, esto va a regular positivamente la lipogénesis, y al ser ingerida, los niveles de esos metabolitos de carbohidratos intrahepáticos, como lo son la proteína de unión a los carbohidratos y la proteína de unión al esterol, van a aumentar y van a llevar por muchas vías a la lipogénesis, y todo esto se va a reforzar si además de todo tenemos resistencia a la insulina. Pues ya en cuanto a esto tenemos que se ha visto que los niveles de insulina van a estar hasta 50% por debajo cuando se administra fructosa en comparación a cuando se da glucosa. Y se presume que esto sea porque hay bajos niveles de los receptores GLUT5 en el páncreas, y al tener menos niveles de insulina, esto nos va a llevar a menores niveles de leptina, que sabemos que es una hormona reguladora del apetito, con lo que va a llevar a aumento de la ingesta, además de que la fructosa de por sí no va a atravesar la barrera hematocefálica, entonces tampoco va a ser un efecto inhibidor del apetito. Entonces esto va a ser un círculo vicioso, es como cuando nos comemos una papita, que por ejemplo las Pringles, que no nos podemos comer solo una, que termina uno comiéndose el tarro entero y sigue con hambre. Entonces darle al niño un paquete de papitas o de galletas no lo va a llenar, sino se va a convertir en un círculo vicioso porque va a seguir comiendo mi plato todo el día. También tiene efectos sobre la grelina, que es otra hormona reguladora del apetito. La grelina, cuando hay un ayuno, durante el ayuno preprandial, hay una hipoglicemia, y la grelina va a estar aumentada, pero se disminuye cuando hay el consumo de glucosa, cosa que no se ve con la fructosa. Entonces esto va como a perpetuar ese círculo vicioso, porque no va a haber una inhibición del hambre.
Y pues además de que la dieta, con todo esto, pues la dieta alta en fructosa lo que va a seguir es produciendo átomos de carbono, aumentando los triglicéridos y los ácidos grasos y estimulando la lipogénesis en el hígado. También se ha visto de que el consumo de la fructosa produce daño en el receptor de la insulina, principalmente por fosforilación de la tirosina en el hepatocito, alterando el metabolismo de los ácidos grasos. Varios autores mencionan de que grandes cantidades de fructosa van a aumentar ácido úrico en sangre, y desde que se empezó a hablar de la fructosa, se vio de que pequeñas cantidades pueden aumentar la glucogénesis, que es lo que puede ser beneficioso en pacientes con diabetes tipo 2, pero en cantidades muy pequeñas. En cuanto a por qué eleva el ácido úrico, tenemos que cuando se da esa fosforilación de la fructosa, hay una depresión de ATP. Pero que esa depresión lo que va a llevar es como a no inhibir la vía que normalmente se da, en la que las enzimas, la AMP de aminasa y la 5-nucleotidasa, conducen a la degradación de la AMP y de la ionosina monofosfato, que es la que se va a producir, la que se va a convertir en ionosina y termina en la formación de ácido úrico. Como no se inhibe esta vía, se va a producir ácido úrico constantemente. Entonces, como un resumen de lo que les he dicho, tenemos que una dieta alta en fructosa nos va a llevar a tener a niveles disminuidos de insulina, que va a llevar a niveles bajos de leptina y va a aumentar la grelina, teniendo un efecto negativo sobre el apetito, pues incentivando ese apetito, lo que va a llevar a aumento en la lipogénesis y en la oxidación, y lo que finalmente nos va a producir un hígado graso. En cuanto a la epidemiología, como les venía contando, desde 1965 fue que se empezó a producir la fructosa. En 1970 esa producción, pues, el uso era menos del 1%, pero ya en el 2000 alcanzaba un 42%, disminuyendo el consumo de la sacarosa, que es el azúcar de mesa normal, ya que la industria lo que busca es tener sustancias que tengan mayor rendimiento, que les funcionen y que sean a un bajo costo, sin importar los efectos en la salud. Aquí vemos una gráfica en la que se ve cómo ha aumentado en los últimos 50 años el consumo de jarabe de maíz, y el de sacarosa ha venido disminuyendo marcadamente. Precisamente por lo que les decía, que la industria busca cosas más económicas y que sean de mayor rendimiento. En cuanto a Colombia, con respecto a la obesidad, en Colombia los menores de 18 años son los que mayor aumento de indicadores tienen. Entre el 2005 y el 2015, el 70% de la población tenía sobrepeso, y en los menores de 18 años están el 17.5%. Eso se le atribuye. Esos menores de 18 años con sobrepeso, el 79% consumen embutidos al menos una vez al mes, el 51% comidas rápidas, el 83% toman gaseosas, el 85% consumen mecato y los dulces la mayoría. Y gran parte de esto se le debe a la publicidad, que muchas veces es engañosa, y recordar que la obesidad le cuesta mucho al sistema de seguridad social, que es más o menos cerca de 5 billones de pesos, y causa un alto nivel de discapacidad. En cuanto a, pues este es un dato importante, los refrescos van a contribuir actualmente al 8% de la ingesta total en los niños, ya que a los niños en las loncheras lo que les empacan son juguitos de cajita, o lo que se le dan los refrigerios en las fiestas y en todo. Para contarles que 2 cucharadas de jarabe de maíz tienen 120 calorías. Solo son 2 cucharadas. Y cuando uno va, por ejemplo, al gimnasio, ¿cuánto se demora para quemar al menos 80 calorías? En cuanto a los hidratos de carbono, tenemos que tienen 31 gramos de carbohidratos,
Y no olvidar que el jarabe de maíz no va a aportar ningún otro nutriente, ni proteínas, ni grasas, nada más. En cuanto a los usos, del jarabe de maíz, los principales que se les ha dado es en la repostería, principalmente porque actúa como preservante para alargar la vida de los alimentos. Como les conté, es uno de los carbohidratos más dulces, entonces un potente endulzante con mínimas cantidades, es mucho más barato que el azúcar, se va a mezclar bien con los líquidos y le da un mejor sabor y una mejor, pues los pone más bonitos y se usa mucho en los yogures y en las salsas. Pues lo que les decía, en productos horneados les va a dar como ese color dorado bonito y va a retener la humedad. La salsa se utiliza mucho en las salsas de tomate, principalmente la Heinz tiene un alto porcentaje, ya la utilizan mucho ya que equilibra la acidez de los tomates y resalta los sabores. En las bebidas también porque da ese sabor dulce que le gusta a los niños y también les da un color bonito. En los cereales también se va a usar por lo mismo porque le da un color mucho más bonito. En los alimentos procesados como las salchichas, los embutidos, pues va a darles una vida larga más útil, además del color, y pues cabe ahí recalcar que los embutidos están catalogados como uno de los alimentos más cancerígenos que existen. También es utilizado en aderezos para ensaladas, ya que sustituye el aceite y supuestamente lo ponen porque reduce en los productos light para decir que reduce calorías, pero como vemos, pues eso es totalmente falso. Pues eso fue un trabajo que nos dimos de ir a los supermercados y mirar más conscientemente dónde está ese jarabe de maíz. Y pueden ver que en la salsa de tomate está, en las galletas Oreo lo tienen para darles ese color y para preservarlos, en las gomitas, en las salsas para las pastas, aquí está, y hasta en las compotas para los bebés. ¿Sí? Lo ponen como almidón modificado de maíz, pero es lo mismo que el jarabe de maíz. En algunos otros productos también aparecía como jarabe invertido de glucosa, que va a ser lo mismo. Entonces, como un dato, ahí en el departamento, en Estados Unidos se recomienda una dieta de 2.000 kilocalorías, donde máximo deben ser 40 gramos de azúcar. Pero esta cantidad solo está en un juguito de 300 mililitros que está endulzado con jarabe de maíz. Esto es un estudio que no nos aporta mucho, pero pues me pareció importante mencionarlo. Fue un estudio que se hizo en animales donde se alimentaron por un mes con jarabe de maíz al 11%, que es similar como a las bebidas endulzadas, y se buscaron fue las características metabólicas, conductuales y electrofisiológicas, y pues, el dato importante es que mostró una hiperexcitabilidad en los receptores de glutamato, que es lo que se ha visto que está relacionado con trastorno bipolar y con hiperactividad. Este fue un estudio que lo que buscaba era mirar como la relación que tenía la fructosa en el desarrollo de hígado graso. Fue publicado en el 2013 y pues para contarles que esa asociación entre la fructosa y el hígado graso se viene hablando desde el siglo I, cuando Plinio el Viejo, que era un escritor romano, señaló a uno de los chefs que para hacer hígado graso lo que estaba haciendo era alimentar a los gansos con dátiles. Los dátiles son unas frutas que tienen alto contenido de fructosa. Entonces, desde ese momento ya se empezó a hablar de esa relación que había entre la fructosa y el hígado graso.
Lo que llevó a este estudio fue mirar cómo ese aumento en el consumo de fructosa que viene progresivamente desde los años 70 ha tenido que ver con los mayores índices de obesidad y de prevalencia del hígado graso, ya que como sabemos el hígado graso va a ser más común en pacientes obesos. Y teniendo en cuenta de que la obesidad es una afección inflamatoria de bajo grado, en la que las citoquinas como la interleuquina 6, la leptina y el factor de necrosis tumoral pueden estar desempeñando funciones en el estímulo de la adipogénesis y llegar a ayudar en, el desarrollo de la esteatosis. Pues lo que veníamos mencionando, de que una dieta alta en fructosa, pues además de alterar toda esa producción de citoquinas, va a llevar a una resistencia a la insulina, además de que se va a aumentar la beta oxidación, lo que nos va a llevar a un aumento en la adipogénesis y va a llegar a ayudar en la producción de ácido graso. Pues teniendo en cuenta que es el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa, que es la fructosa modificada industrialmente, no la fructosa que encontramos en las frutas. Pues para dejarles claro eso ahí. Y pues acá teniendo en cuenta de que una dieta rica en grasas de por sí ya nos va a conducir a una obesidad, a resistencia a la insulina y a la esteatosis hepática, una dieta alta en jarabe, en jarabe de maíz nos va a llevar a una producción a una producción más alta de esas células inflamatorias y va a haber como la fructosa tiene un metabolismo hepático selectivo, va a llevar a una especie de estrés hepático que va a llevar a activación de las quinasas y esto va a llevar a una alteración también en el retículo endoplásico, en la lipoapoptosis, produciendo como daños en la señalización de la insulina y todo esto nos va a llevar a lo mismo, al acúmulo de ácidos grasos y triglicéridos que va a llevar a la steatosis hepática. Esto fue un estudio que hicieron en México en el 2017, en el que se pretendía mirar si una dieta restringida en jarabe de maíz de alta fructosa tenía algún impacto. Lo que hicieron fue coger a 54 niños obesos en edad escolar y se les hizo una dieta con restricción de consumo de fructosa por 6 semanas. Se tuvo en cuenta medir la antropometría, se les hizo ecografía hepática a todos y se midieron los niveles séricos de glucosa, insulina, de lípidos y leptina. Lo que se encontró, pues los niños tuvieron 80% en la adherencia y se encontró gran disminución en la esteatosis, la disminución de los triglicéridos y aumento en los HDL. Aquí podemos ver que fue lo que más significancia tuvo, con una P mayor de 0,5, en el que sí hay una asociación de las variables y pueden ver que los triglicéridos, el colesterol y HDL fueron los que mayor impacto tuvieron en esta dieta restrictiva. Esto fue otro estudio que se hizo en el 2018, ya que vieron pues que el incremento en el consumo de bebidas azucaradas estaba como asociado también a que hay tasas más altas de asma y mayor prevalencia del EPOC en adultos, según la encuesta del examen de salud y nutrición del 2006. Entonces lo que se hizo fue coger a 1.068 pares de madres e hijos que se siguieron durante todo el embarazo y la primera infancia. Y lo que se hizo fue llenar cuestionarios de frecuencia alimenticia y se tomó como diagnóstico de asma que fuera por parte de un médico y que tuviera historia de sibilancias o de uso de medicamentos en los últimos 12 meses. Y ya en la etapa escolar, a 562 niños se les midió PCR, interleuquina 6 y el receptor P factor de necrosis tumoral.
Entonces aquí podemos ver cómo sí hubo una relación en ese consumo de jugos durante el embarazo y la primera infancia. En estos gráficos de paralelos miramos que el OR quedó por encima de 1, tomándolo como un factor de riesgo para el desarrollo de asma en los niños, principalmente después de la etapa preescolar. Entonces, lo que se concluyó en este artículo es que sí hay una relación entre la mayor ingesta de bebidas que contienen jarabe de maíz de alta fructosa, tanto en ese periodo prenatal como en la etapa preescolar, para desarrollar el asma más adelante. Esto fue otro estudio también que se publicó, con el que lo que pues también se basaron en esa duplicación que había en el asma, que estaba como relacionado con el mayor consumo de bebidas endulzadas con jarabe de maíz. Utilizaron modelos de regresión Cox, que son modelos que se usan como para modelar, valga la redundancia, para los riesgos que afectan la supervivencia de una población determinada. Entonces, esto fue un seguimiento que se hizo desde el 80 hasta, pues, mirando lo que estaba pasando desde 1980, y se hizo con niños desde los 12 hasta los 30 meses. Aquí podemos ver que el que mayor, pues tuvo una alta significancia, el consumo de jugos, principalmente después de las 2 a 3 primeras semanas. Ya había, pues los niños que consumieron por 2 a 3 semanas tenían ya un riesgo de desarrollar el asma. Y pues aquí les aclaro que lo que más pues lo que más vieron que se usaba era el jugo de naranja y el jugo de manzana, que es porque ese mismo sabor dulce es el que más le gusta a los niños. Y vale aclarar que el jugo de manzana, aparte de estar endulzado con jarabe de maíz de alta fructosa, de por sí ya tiene la fructosa de la manzana. Entonces lo que concluyeron fue que el riesgo de asma sí está asociado con el consumo de jugos, que es 2 veces mayor con el jugo de manzana y hasta 3.5 veces mayor con consumo de otros jugos. Y pues acá también, pues ellos también mencionaban de que a veces ese exceso de fructosa que no es absorbido en el intestino puede reaccionar con proteínas y desarrollar inmunógenos que van a ser receptores, que van a facilitar como el asma, y también van a alterar esa microbiota que puede estar también relacionada con trastornos pulmonares. Este fue un estudio del 2015 que lo que buscaban era mirar, se hizo fue en adultos jóvenes, en el que se buscaba mirar como esos efectos que tiene el consumo de bebidas endulzadas con jarabe de maíz de alta fructosa a diferentes concentraciones con el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular. Fue un estudio doble ciego, no aleatorizado. Fueron 187 pacientes que los dividieron en 8 grupos, pues que un grupo tenía consumo de jarabe de maíz de alta fructosa al 0%, el otro al 10%, al 17.5% y al 25%. Incluyeron pacientes de 18 a 40 años y que no tuvieran obesidad en ese momento, solo pues con una obesidad mórbida, sino un índice de masa corporal menor a 35, y excluyeron a todos aquellos que ya tuvieran una enfermedad de base como diabetes o enfermedad renal, o que tuvieran antecedentes de una cirugía bariátrica. Lo que hicieron, dividieron el estudio en 3 fases. En la primera fase, que fue ambulatoria, se limitó el consumo de bebidas que contuvieran azúcar, y tampoco debían tomar otros suplementos o como cosas naturales que la gente estuviera tomando. Tuvieron una etapa hospitalaria inicial
en la que se tomaron las primeras pruebas y hubo una alimentación balanceada, y ya una tercera fase, que fue 12 días ambulatoria, en la que ya cada grupo debía consumir la porción de esa bebida en cada comida, además de la dieta normal, sin incluir ningún otro tipo de bebida. Y como ven acá, el mayor impacto lo tuvo en el grupo que consumió bebidas endulzadas con jarabe de maíz de alta fructosa al 25%, mostrando un aumento de peso, aumento en el ácido úrico y aumento en triglicéridos. En estos histogramas también vemos que hay una mayor diferencia con el consumo de jarabe de maíz al 25%, y que el que no tenía, pues el que estaba al 0%, que era lo que no tenía, pues no hubo ningún aumento. Entonces lo que se llegó, pues lo que concluyó este estudio fue que con factores de riesgo los factores de riesgo ya establecidos, como el colesterol, el colesterol, los triglicéridos y la obesidad, iban a aumentar considerablemente de manera dosis dependiente, y solo con un consumo de 2 semanas ya se veían los cambios. Y lo que mencionaba como una limitación del estudio fue que no fue un estudio aleatorio, entonces esto podía traer sesgos en la asignación de los grupos. Y esto es una lista que les traemos de los alimentos que pueden traer jarabe de maíz de alta fructosa, como lo son las gaseosas, los jugos artificiales, caramelos, el yogur, los aderezos para ensalada, la comida chatarra, los cereales, el mecato. Y de esto, la mayoría de cosas está en la lonchera de un niño. Siempre, pues, la mayoría de niños van a llevar mecato o jugos al colegio. Entonces, para que miren que es más fácil ir a comprar un mango, picárselo y hacerle el jugo para que lleve en la lonchera, a que empacarle un juguito en cajita, que pues como lo que hemos visto es como estarle dando veneno para ratas en pequeñas dosis. Estos muchos de los alimentos que contienen jarabe de maíz de alta fructosa. Vamos a ver que hasta el pan Bimbo, que aunque no es dulce, utilizan el jarabe de maíz para darle ese color doradito y más bonito. Y pues creo que de todos los que estamos escuchando hoy la charla, algo de esto hemos comido la última semana. Nos pareció importante traerles esta ley de etiquetado de publicidad que manejan en Chile, que está implementada desde el 2016, y en la que buscan es exigir un etiquetado para todos los alimentos que estén modificados, incluyendo en esa ley que en la publicidad no pueden usar juguetes y accesorios como para llamar la atención de los niños, y que esa publicidad no puede ser dirigida a los menores de 14 años. Otra cosa importante en esta ley es que ellos tienen unos límites establecidos, tanto en grasas, en azúcares, en sal, que está como en una vigencia por 36 meses. Pero luego de 24 meses de que entre como en vigencia esa norma, se disminuyen los límites y a los 36 meses se vuelven a reducir, entonces cada vez van a ser más estrictos y más exigentes. Esto es como está etiquetado en Chile. Vean que tiene una forma de octágono que es parecido a la señal de tránsito de pare, y deben tenerla todos los alimentos que excedan como los límites que ya están establecidos. Y pues en Colombia, ¿cómo estamos? En Colombia desde el 2009 hay una ley de obesidad, y como en la parte que va dirigida a los niños habla de que el ICBF es el que está obligado a llevar esas actividades y acciones que eduquen a toda la población y que busquen brindar ambientes saludables a los niños, promoviendo la alimentación balanceada.
Y en el Plan Nacional de Salud Pública 2012-2021, que lo que busca es disminuir al 2021 esa prevalencia de sobrepeso y obesidad, logrando que haya una alimentación equilibrada, suficiente y adecuada en toda la población colombiana. Sé que han escuchado sobre el impuesto que se supone que debe haber a las bebidas azucaradas, y esto debido a que la Constitución es la que debe velar, la Constitución y pues, el gobierno como tal debe velar por la salud de los niños y por esa alimentación adecuada, que es un derecho de los niños como tal, tener derecho a la salud, y la obesidad pues va a atentar contra eso. Tenemos que en Medellín alrededor del 20% de los menores de 17 años ya tienen sobrepeso. La OMS lo que recomienda con respecto a esto, y principalmente con las restricciones en bebidas azucaradas, es aumentarle un 20% al precio, y que esto va a llevar como a una disminución del consumo, ayudando a tener un impacto en la salud. Esto lo hablan las políticas fiscales para la dieta y la prevención de enfermedades no transmisibles, pero en Colombia esto se ha caído varias veces, en la que dice que sale por cuarta vez al ruedo, y en junio pues, se había caído otra vez la implementación de la ley. Lo que dice en el papel, muy bonito en Colombia, sobre el etiquetado nutricional, dice que debe tener un sello frontal de advertencia, parecido al de Chile, solo que este es circular, e informando sobre el alto contenido de azúcares. En el papel dice que esa resolución debe estar lista en mayo, y que se debe como implementar y hacer obligatoria, si esa resolución sí se hace, en noviembre del 2022, pero como vemos, esto va muy, pues lo han tumbado muchas veces ya, porque teniendo en cuenta, como les dije al principio, detrás de esto hay muchos intereses, ya que la industria no le, pues no le conviene, sabiendo que tiene un producto muy barato y muy vendidor. En cuanto a pues, las conclusiones que ya les traemos, es tener en cuenta que la industrialización de la dieta ha traído muchas consecuencias, incluyendo la obesidad en los niños, que todo el consumo de esas bebidas endulzadas puede traer alteraciones en el metabolismo, que se ha relacionado el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa con el aumento en la incidencia de asma en los últimos años, además de que esto va a tener va a traer mayores riesgos de enfermedad cardiovascular, que es tanto nuestro deber como el de los padres, profesores y del Estado, proteger la salud de los niños. Sabemos, pues como les mencioné, el consumo de jarabe de maíz va a estar relacionado con 6 enfermedades que pueden llegar a ser catastróficas, como la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, la esteatosis, además los riesgos de factor cardiovascular. Y recordarles, como para que se vuelva como más consciente, revisar esas etiquetas y mirar que pues no, la industria no la puede poner de diferentes formas para que no suene tan directo jarabe de maíz de alta fructosa, sino que también puede poner el sólido de jarabe de maíz, azúcar de maíz, o el jarabe invertido de glucosa, o la J, o para que ya sepan que la sigla JMAF es jarabe de maíz de alta fructosa. Y la invitación es que volvamos a lo natural, que nada nos cuesta, en vez de un juguito, comprar la fruta, echarle la picadita al niño o hacer el jugo, aunque es preferible que se coma la porción, ya que, pues como vimos, entre menos procesado el alimento, pues va a ser mucho mejor para todos. Entonces es una frase que nos pareció chévere: comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Lozada. Tatiana, quería felicitarte. Muy interesante esta charla, muy bien referenciada. Me gustaron todas las referencias que utilizaste. Y pues
como le mencionaste, la idea es que nosotros como pediatras tenemos que ser antes educadores. Y este es un tema que vamos a comenzar a hablar y que van a comenzar a escuchar de repente el otro año, porque esta ley, la idea es que hay muchas redes de papás, hay mucha información sobre esto y la gente está comenzando a exigir un poco más de veracidad y un poco más de controles con este tema. Como lo decía Tatiana, la lonchera de nuestros niños, yo soy mamá, tengo 2 hijas, la lonchera de nuestros niños, la gran mayoría va a tener productos con jarabe de maíz de alta fructuosa. Y bueno, está bien, es decir, la idea tampoco es satanizarlo y decir, sí, no, ya me voy a comer esto y me voy a dar una esteatosis. Pero si lo consumo muy a menudo, que es lo que pasa, los nenes van 5 días a la semana al colegio y si de esos 5 días a la semana en su loncherita llevan el juguito de cajita, llevan las galletitas Oreo, llevan el refresco, llevan las papitas, llevan el mecato, sería someterlos a 20 días al mes de consumo de jarabe de maíz de alta fructosa y no solamente uno, sino varios productos. Entonces es comenzar a contarles a nuestros pacientes, a nuestros familiares, que es más bueno volver a la natural, es más bueno dejar esta industrialización de la alimentación y como les repetía Tatiana, que te lo agradezco, comenzar a enviarles cosas saludables, enviarles barritas de cereal, enviarles fruta picada, enviarles juguitos preparados en casa y no tanto mecato ni tanta cosa, porque el tema es que si yo soy un dueño de una compañía, si me están ofreciendo algo muy barato, con lo cual puedo rendir y con lo cual puedo sacar beneficio económico, obviamente voy a gastar mucha publicidad, voy a venderlo como natural, voy a decirle, no, insisto, no estoy satanizando, no es que tenga enojo con estas compañías, absurdo, pero entonces yo no es correcto que yo diga, este juguito es 100% fruta natural, cuando en realidad no tiene ni el 10% de fruta natural y ha sido endulzado con químicos modificados que a la hora del té van a traducirse en más riesgo para nuestros niños. Entonces, Tatiana, muy bien, creo que pudiste transmitir muy bien la idea que queríamos la doctora Adriana Osorno y yo dar, y es eso, es concientizar. De repente, muchas cosas científicas se podrían dar, pero hubiésemos cambiado la intención de la charla, que era más bien comenzar a saber, incluso el fin de semana, le comentaba a mis compañeras, que gran parte de mis compañeras de trabajo, de las subespecialistas, me preguntaban, ¿y qué caramba es eso? No tengo ni idea, ¿qué es eso? ¿De qué van a hablar? Cuénteme. Entonces es como para que ustedes sepan y vayan conociendo las siglas y vayan empapándose de este tema porque se los aseguro, enero, febrero y marzo van a comenzar a escucharlo más. Bueno, muchas gracias a Tatiana y a la doctora Claudia. ¿Alguien más tiene alguna observación, alguna pregunta o algún comentario al respecto? Un La doctora comentario de María Diana, pronto de lo que ¿tiene acabo de algún? decir. Diana. Sí. Adelante, doctora. Ojo ojo con las barritas de cereales. Lo que pega a los cereales es jarabe de maíz. O sea, es muy distinto cuando uno hace con Rice Krispies y masmelos. El masmelo por lo menos tiene algo de colágeno y eso es lo que pega en ese tipo de barritas que uno hace en forma artesanal en la casa. Pero las que compra uno en el supermercado, lo que está pegando, que es brillante, es jarabe de maíz. O sea que tampoco es que sean tan inocuas como lo aparentan. Sí, efectivamente tiene mucha razón, faltaba aclarar eso. Y la mayoría de productos, incluso los que dicen que son naturales, que Hatsu, que Tosh, demás, muchos de esos tienen jarabe de maíz de alta fructosa y los venden igual como light y a la hora del té no son nada light. Entonces, uno, no, es que yo le doy Hatsu, yo le doy barritas Hatsu, le doy té, le doy juguito y a la hora del té también es algo muy comercial y lo venden como light, como producto light y viene, como muy bien decía la doctora, con jarabes de maíz de alta fructosa. Joana quería hacer un comentario. Buenos días para todos. Adelante, doctora.
Pues felicitar a Tatiana, agradecerle a la doctora Claudia, pues porque en realidad la idea del tema en sí surgió de ella y en realidad es un tema poco abordado incluso en el ámbito nutricional. O sea, si me pongo a revisar congresos, conferencias o grupos de estudio, etcétera, en realidad no recuerdo haber abordado este tema, entonces me parece que fue sumamente interesante. Felicitar a Tatiana porque me parece que lo abordó de una manera muy completa. Estoy 100% de acuerdo con ambas en que en realidad en este momento hay que apostarles a la alimentación natural. Desafortunadamente, aun cuando las cifras de malnutrición por déficit o por exceso son bárbaras, con toda seguridad están subestimando lo que en realidad tenemos. Desafortunadamente hay mucho que podemos hacer desde la consulta y desde nuestros trabajos, pero jamás será suficiente si no tenemos el apoyo, eh, por ejemplo, de los colegios, el apoyo del gobierno, el etiquetado. Es absurdo que una ley como esta se piense radicar, o no sé cómo se diga, pues en el 2022, cuando en realidad es una urgencia hacerlo. Con esta pandemia les cuento que la cantidad de obesidad infantil aumentó bárbaro, los niños cursaron sumamente ansiosos y entonces en este momento tuvieron que, claro, toda esa ansiedad por el encierro les generó entonces mayor ansiedad por comer, básicamente mecato, ¿cierto? Que es lo que desafortunadamente generalmente se tiene en el hogar. Entonces creo que muy pocos colegios han sido decisivos en implementar por su propia cuenta una restricción a las bebidas gaseosas, ¿cierto? Sería el ejemplo para que muchos más lo hicieran. Sin embargo, creo que si no estamos todos alineados y si el objetivo no es uno en común, difícilmente podremos disminuir esos índices de obesidad tan bárbaros, de esteatosis, de dislipidemia en niños. Entonces creo que lo que podamos hacer por nosotros mismos, por nuestras familias, desde la consulta, pues poco a poco igual se va regando la voz y de todas maneras creo que es un tema, este tipo de temáticas se tienen que seguir abordando con frecuencia. Gracias, Tatiana. El otro dato que me parece muy importante es que parece que el paradigma del colesterol está cambiando y son los triglicéridos y los carbohidratos los que les hacen cizallamiento a la placa ateromatosa y que pueden desencadenar finalmente el infarto. Entonces ese paradigma va a cambiar y obviamente todo lo que vaya a llevar a triglicéridos, que son principalmente los carbohidratos, y esto es un carbohidrato potente, va a influenciar notablemente. Reforzando lo que dijeron las doctoras, lo que no hacemos en la primera infancia no se hace después. Esa última diapositiva de diabetes, colesterol, dislipidemias, obesidad, ese triángulo lo tenemos que controlar nosotros desde la primera infancia. Entonces, esta charla me pareció muy importante por eso. Bueno, les agradecemos a todos estar el día de hoy. Los esperamos entonces en una semana para una nueva reunión clínico-pediátrica. Que tengan todos buen día.